En Informe Pastrán TV conversamos con el sociólogo Bismar Ciero sobre el caso de Vilma Trujillo, que fue quemada en una hoguera. ¿Es esto fanatismo religioso o no? Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa de hoy, este viernes 3 de marzo del año 2017. Esperamos tener un programa muy interesante con el doctor Bismar Ciero, sociólogo, para analizar a fondo muchas aristas que hay en torno al caso de Vilma Trujillo, la ciudadana de Rosita que fue quemada en una hoguera. Ya vamos a hablar de todos esos aspectos. Un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El gobierno de México está buscando una alianza con Centroamérica, esto para unir esfuerzos en torno a migración, integración económica frente a lo que se considera son los retos actuales frente al gobierno norteamericano, que ya conocemos que va a construir un muro en la frontera con México y que quiere crear expulsiones masivas o va a provocar expulsiones masivas de ciudadanos en aquel país. Un año después, Honduras se ha reafirmado su exigencia de justicia por la activista indígena Berta Cáceres. Recuerdan ustedes, hace un año ella fue asesinada en su propia casa después que ella estaba haciendo activismo a favor del medio ambiente en Honduras. Todavía ese caso está impune, no se ha resuelto, ayer se recordó. La Cancillería de Venezuela ha remitido un comunicado, ha rechazado nuevas agresiones del gobierno de los Estados Unidos, esto después que senadores norteamericanos, republicanos, emitieron una declaración en contra del gobierno de Venezuela. Yulimar Mudarra, la Cancillería de Venezuela, rechazó a través de su cuenta en Twitter las agresiones de Estados Unidos tras haber aprobado la resolución de 3 páginas emitida por el Senado el miércoles, en la que expresa una profunda preocupación por la situación de Venezuela y prácticamente pide la intervención extranjera en los asuntos internos de los venezolanos. Rusia se está convirtiendo en prácticamente un dolor de cabeza para el presidente Donald Trump. No solamente su máximo asesor Michael Flynn, que fue destituido por ocultar el contenido de contactos con el embajador ruso en Washington, ahora el fiscal general también está en la picota y ahora resulta que Jared Kushner, quien es yerno del presidente Trump, también se reunió con el embajador ruso en Washington antes de las elecciones. Esto no tendría nada de malo conversar, pero aparentemente habían hablado de relaciones y de una ayuda que estaba pidiendo la campaña de Trump en momentos en que había aquellas filtraciones y guerra de documentos que se estaban filtrando a los medios de comunicación. Vamos a ver en qué termina esto. Y finalmente, el Ministerio de Defensa ruso ha revelado hoy detalles de la liberación de la ciudad de Palmira, esto es en Siria. El jefe de operativos principal del Estado Mayor de Rusia ha precisado que durante la operación las pérdidas de los terroristas ascienden a más de 1000 muertos y heridos y se espera que esta ciudad ya quede totalmente liberada. Siria le va ganando la guerra al terrorismo internacional de ISIS. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el doctor Bismar Ciero y vamos a ver otros casos que han ocurrido en Nicaragua que no han sido revelados por los medios de comunicación porque probablemente se les pasó por alto, y otros casos parecidos también que han estremecido otras partes del mundo. Ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como Imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana y mandar sus comentarios. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Bismarck Martín Ciero, sociólogo, consultor, experto en estos temas. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Lo hemos invitado porque desde el punto de vista sociológico, aquí se ha estado discutiendo mucho que si lo que ha sucedido en los últimos días es un fanatismo religioso, y hemos escuchado pastores evangélicos, sacerdotes de otras denominaciones, hablar de lo que ellos consideran ha sucedido y tomando distancia de los hechos en Rosita. Pero eso ha ocurrido en otras partes del mundo. Quiero hacer un repaso rápido de otras situaciones parecidas. El doctor nos va a decir si eso es fanatismo, manipulación, ignorancia de algunas poblaciones o qué. ¿Recuerdan ustedes el caso de Jim Jones, aquel famoso pastor norteamericano que creó una secta y se llevó a un montón de gente a la isla de Guyana? Esto fue muy conocido. Suicidio masivo. Fue considerado como un suicidio masivo. Esto fue en el año 78 en la isla de Guyana. Él dijo que el Señor iba a bajar y que se los iba a llevar a todos, y entonces hubo un suicidio colectivo. Incluso unos congresistas, hijos de congresistas, también murieron. Tenemos el otro caso de David Koresh. Esto fue del líder de los Davidianos, una secta religiosa en Estados Unidos, que en Waco, Texas, pasó 3 meses encerrado con cientos de personas. Dijo que él era divino, que él era ungido por Dios, y después cuando la policía quiso ir a sacar a la gente ahí, entonces se quemó vivo con ellos. Ahí ven las fotos del incendio famoso. Este es un caso muy sonado en Estados Unidos, en Waco, Texas, por este señor. Luego tenemos el caso de José Luis de Jesús Miranda, que decía que él era Jesucristo, hombre y papi. Le gustaba que le dijeran papá. Él era puertorriqueño. También tenía encerrada a un montón de gente. Y después tenemos el caso de Samuel Joaquín Flores. Este es un mexicano que decía también que era ungido y que ahí lo tienen, y que era ungido y la gente lo seguía ciegamente. Y por último, el famoso caso del sacerdote mexicano Marcel Maciel, de los Legionarios de Cristo, que decía que también era un ungido, un protegido de Dios. Después resultó que había violado menores de edad, hizo parir a una joven, le tuvieron un hijo, y después los Legionarios de Cristo tuvieron que apartarse de él por todos estos escándalos. Vamos al caso de Nicaragua, el caso de esta señora Vilma Trujillo, que de acuerdo a las declaraciones que dieron ayer en los tribunales, dijeron que ella llegaba a la iglesia, que era muy callada, una iglesia que habían creado en Rosita, en donde un muchacho joven de 23 años era el pastor. Dice él que él representaba a las Asambleas de Dios, ya las Asambleas de Dios se ha distanciado de este caso. Dicen que él era un miembro más, pero que no lo habían considerado como pastor, pero él lideraba ahí a ese grupo de población. Resulta que dicen que encuentran que esta señora joven estaba poseída por el demonio, le estaban reclamando adulterio, y luego
otra miembro, Zoneida, no recuerdo el apellido, miembro de la comunidad, dijo que tuvo una revelación divina, ese es el pastor, y que el Señor le dice que a esta ciudadana hay que quemarla en una hoguera para sacarle los demonios que tenía. Doctor, dejo en sus manos el análisis de este caso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Buenos días, gracias Adolfo por la oportunidad, ¿verdad?, de estar en tu programa, que por cierto tiene mucha televidencia. Ayer que lo publiqué nomás tenía casi 100 likes y es que va a estar aquí. Gracias a la televidencia que está viéndonos. Me gustaría empezar con una frase que dice Freud. Freud dice que el malestar, en su texto, el malestar de la cultura, Freud es el padre de la psicología emocional, él dice que el ser humano está dividido entre dos tendencias contrarias. Por un lado tiene la felicidad y por otro lado tiene la seguridad. ¿Por qué empiezo con esto entre felicidad y seguridad? Es lo que el ser humano busca, ansía, desea, anhela, quiere llegar. El fanatismo religioso existe, ¿verdad? Después quiero guardar el caso. El fanatismo religioso existe en la medida que las religiones pasaron de ser politeístas a moniteístas. Al hacer moniteísta se crea una estructura piramidal. Entonces está el obispo, está el papa, están los cardenales, los obispos y empieza toda aquella estructura para una jerarquía. Una jerarquía. Igualmente pasa en todas las religiones monoteístas. Entonces el que está en el escalafón más abajo anhela el siguiente escalafón, porque hay una estructura y seguimos esa estructura. El seguir esa estructura, si usted como ser humano pertenece a esa religión, entra en la estructura y tiene un problema psicológico, un problema psiquiátrico, usted va a querer superar al que está arriba, al que está arriba y al que está arriba. Y si me dicen a mí que tengo una revelación divina y vos no la tenés, yo tengo que estar encima de vos. Y si yo puedo sacar demonios y vos no lo puedes sacar, tengo que estar más arriba de vos. Y ahora dice la señora, no la interpretaron bien, dice, porque ella tuvo una revelación en lengua, que ella, el Espíritu Santo, se posesionó de ella y entonces ella hablaba en lengua, algo que se usa mucho. Ok. Vamos a llegar al caso. ¿Cómo vamos a llegar al caso? El mito dice, el rito hace. El mito dice que escuchó una voz, que escuchó lengua, que no sé cuánto, y luego viene el rito hace. Todas las religiones tenemos rituales, todo el ser humano, o sea, el ser humano por excelencia es ritual. Celebramos el cumpleaños, celebramos el nacimiento, celebramos el casamiento, hasta la muerte lo celebramos. Desde que se tiene información del ser humano, se hace un ritual para cuando se muere un humano, irlo a depositar a la tierra, irlo a quemar. Hay un culto, hay una misa, hay 9 días. Lo que sea. Hay un ritual. En la guerra que se muera alguien, hacen una pausa en el momento que pueden, excavan un hoyo, hacen una oración, meten al soldado muerto y hacen un ritual. O sea, el ser humano es de rituales. Eso es lo que nos diferencia del resto de los animales sobre la tierra. O sea, somos seres rituales. Desde su primer forma de lenguaje que ha usado el ser humano es los ritos. Por eso se dice, el mito dice, el rito hace. Y ahí viene la parte mitológica y entran los mitos a jugar. Depende de la cultura en la que estemos situados, depende de los niveles educativos, vas a tener nivel de inclusión. Yo tengo un lema, mayor educación, más inclusión. ¿Qué pasa? La educación nos lleva a formar valores. Y estos valores pueden ser para unos positivos, para otros negativos, pero al final son valores. ¿Qué ha pasado en la cultura nicaragüense? Sencillo, tenemos unos valores estereotipados cargados de machismo. Aquí no tiene que ver si eras pastor o no eras pastor. El ser humano que ejerce la función de pastor está cargado de cierto machismo. El ser humano que pertenece a una religión tiene estereotipos machistas. Entonces empieza el movimiento de mujeres, empieza la gente a decir, hay misoginia, sí. El caso de Vilma Trujillo no es el primer caso en Nicaragua, es el primero que sale a los medios de comunicación. Hace menos de 6 meses había uno en la Guinea, en Huampí, en el Rama. Tenemos hace menos de un año, o casi un año, 13 meses, en Chinandega, los que se llaman para el rapto. Ahí hubieron violaciones. Ahí hubo gente que vendió sus propiedades. Ahí, y hablo en el territorio nicaragüense.
¿Y ese de Guampí, usted tiene conocimiento? ¿Qué es lo que pasó ahí? En Guampí fue casi lo mismo. Una mujer que tenía adulterio y decidieron los pastores que había que castigarla, casi de la misma forma. Estuvo en ayuno casi 40 días, casi la matan de sed, pero no sale por los medios. ¿Y la mataron? No, casi se muere. Estuvo al borde de la muerte por inanimación, por falta de ingesta. Igualmente pasó en Chinandega, en la Grecia. Dijeron que estaba endemoniada. O sea, el detalle del fanatismo. También un caso relacionado con adulterio. Exactamente, por eso hablo de estereotipos machistas, porque lo que quieren castigar es la actitud de la mujer. Ahora, hay una gran pregunta que yo me he hecho desde que salió en los medios. Está bien, sigamos el reportaje periodístico, sigamos el reportaje de lo que dice la gente. Y te dice, es por adulterio. Entonces solo el adulterio es por parte de la mujer y no por parte del hombre. Si mi esposa fallece en situaciones extrañas, la policía el primero que va a haber detenido es Bismarck Ciero. El marido es el principal sospechoso. Para mí tendría que ser el marido el principal sospechoso. Porque mi esposa no llega 7 días a la casa, yo tengo que hacer algo. Si mi esposa no ha llegado y no llegó a dormir, algo pasó, tengo que llamar, un accidente, me la secuestraron, le pasó algo. Y este es el marido que se quejó él o estaba a favor de la denuncia que se discutió en esa iglesia de que la señora Vilma Trujillo había cometido adulterio. Porque él no ha acusado, doctor, a nadie. Ahí está lo que a mí me motivó la reflexión y acepté venir un poco, porque o sos víctima o sos victimario en este asunto. Si no te pones como víctima, sos sospechoso de victimario. Eso te lo dice la ley de la psicología forense, eso te lo dice la sociología. Si usted no es víctima, ni actúa como víctima, lo que usted está haciendo, usted es victimario. De estar legitimando ese proceso. Bismarck, es dicotómico, no hay cosa intermedia. En este caso no hay cuestión intermedia. Pero otra gran pregunta es, en el momento en que esta señora dice, hoy creo que lo leí en el Nuevo Diario, trae un extraordinario reportaje de esto, porque se los recomiendo que lean el Nuevo Diario el reportaje de hoy, porque fueron hasta Rosita. Ahora resulta que la señora estuvo 7 horas en esa hoguera. El marido no supo eso. ¿Por qué no fue a auxiliarla? Más allá que el tiempo que haya estado en la hoguera, lo que pasa después de la hoguera, después de que la queman, la tiran a un barranco. O sea, si vos juntás los elementos sociológicos, vos decís, primero hubo encierro, abuso sexual, porque hubo abuso sexual. Luego la quemas en la hoguera 7 horas. Y luego, como no muere en la hoguera, la tiras a un barranco. O sea, hay todo un proceso. O sea, el ritual se sale de las manos, se sale del caos. Y ahí hay un dolo. Cuando vos venís y no logras tu objetivo por el ritual, ni modo, tenés que deshacerte de ese cuerpo y lo tirás a un barranco. O sea, ya ahí hay un dolo a nivel jurídico. O sea, si se hubiera muerto en la hoguera, vos decís murió en el ritual, pero ¿por qué aparece en un barranco y no en la hoguera? O sea, aquí no le busquemos tres pies al gato, aquí está clarito. Ahora, en la acusación que hace la Fiscalía el día de ayer, no aparece por ningún lado que hubo violación. ¿Quién la violó? ¿Quién es el sospechoso? También debería estar detenido y acusado si está entre los que están presos. Habría que ver si ella logró decir algo antes de morir. Según entendí, lo que me dijeron las fuentes del hospital, que ella balbuceó alguna frase y lo que se logra entender, que dice perdón, perdón. O sea, pareciera que dijese la palabra perdón. Eso debería ser evidencia y debería estarla buscando la Fiscalía, lo que ella dice en el hospital, lo poco que se pudo haber recogido, lo que ella dice de la víctima, que pues descanse. O sea, debería de haber una declaración de parte no solo del hermano de la víctima, del marido de la víctima. Ahora vienen todas las conjeturas. Ok, antes de que entremos a las conjeturas, para concluir, ¿esto es fanatismo religioso? ¿Esto es ignorancia? ¿Esto cómo se puede tipificar o calificar? Yo lo tipifico como una mezcla. Aquí hay fanatismo religioso en primer momento cuando
Este fanatismo proviene de una religión monoteísta y de una religión donde hay una estructura y donde el pastor está buscando como escalar niveles, porque es piramidal, así son todas, y producto de ello va a buscar algo que lo haga el ungido, que lo haga diferente a la base y que escale hacia arriba. Por un lado. Por otro lado, el ritual que ejerce, el rito que hace, hasta el ritual hay fanatismo. Se me cae el fanatismo en el momento que la tiran al barranco. Si ella se ha muerto en la hoguera, 100% fanatismo religioso porque hay un ritual y muere en el ritual. Cuando ya la sacás del ritual y la sacás físicamente del espacio y del tiempo, automáticamente hay un delito, hay un dolo. Se acaba el fanatismo religioso y sale a luz los valores que tiene ese ser humano, su estereotipo machista, agresor hacia las mujeres. ¿Por qué no yo no creo que solo el malcroído cometa adulterio en esa comunidad? Hay de cometer adulterio el 50% o tal vez menos de los varones. ¿Por qué no quemó a ninguno de los varones? ¿Y por qué no quemó al hombre que sabía que ella estaba haciendo? Si ella comete adulterio, el hombre que comete adulterio con ella comete fornicación, lo cual también es un delito grave a nivel religioso. Y si es miembro de la iglesia, también el que cometió adulterio, el hombre no cometió pecado. A los dos lo hubieran quemado. A la luz de la iglesia. A los dos lo hubieran quemado. Si yo vengo y o sea, miro a la esposa de otro, ella comete adulterio porque está conmigo, pero yo cometo fornicación porque me meto con la esposa de un miembro de la comunidad. También yo debería haber sido quemado. Y yo primero, o sea, ¿por qué no quemo primero al hombre? Ah, porque ahí salen sus valores machistas, ahí salen sus valores de misoginia. Entonces ahí cambia el fanatismo. Porque el fanatismo va a estar mediado por seres humanos y los seres humanos tenemos valores. Y los valores con los que nosotros estamos jugando son valores que nos han inculcado, que nos hacemos valer de la investidura, del ritual. El ritual hasta que se quema, hay el ritual. Se rompe el ritual y caemos al delito cuando la tiran al barranco. Ahí me está diciendo a mí que hubo una premeditación. Estaba concebido para ello. Y se estaba valiendo de un ritual. Se estaba valiendo de una religión, pero lo que sale a luz son sus valores con lo que este ser humano tiene y está impregnado. Ahora, aquí hay un problema psiquiátrico, aquí hay un problema de salud mental, cuando él dice que escucha voces, cuando la otra dice que le hablaron en lengua, ese es el problema. O sea, ahí el fanatismo religioso llega hasta el ritual, hasta ahí quisiéramos que quedáramos claros. Ahora, hay una parte que te dice, hay frases clave que han habido en la historia del mundo. La religión es el opio de los pueblos, te dice. La ciencia destruye la religión. La religión es una ilusión, te dice. La religión reduce al hombre a la minoría de edad. Todas estas frases, que son conocidas mundialmente, lo que te lleva es a sobrevalorar la dimensión humana del hombre. El hombre tiene un límite humano y cuando llega a ese límite humano y empieza a querer conjeturar, a querer lubricar, al querer decir, al querer sentirse, respirar la felicidad de lo sobrenatural, ahí rompe la barrera de la realidad social, rompe la barrera del tiempo y rompe la barrera del espacio. Ahí se cae en un estado psiquiátrico, en un estado emocional, no de acuerdo a la realidad. Lo que me preocupa, doctor, es que usted mencionaba que hubo otro caso en el Caribe, en el Ramaguanqui, de otra ciudadana que acusada de infidelidad o de adulterio fue también quemada. Estos hechos los están haciendo hombres pues, que dicen ser pastores evangélicos, pero apoyados por un sector de la comunidad, porque ahora resulta que un sector de la comunidad ahí en Rosita está amenazando a la familia de Vilma Trujillo, porque el pastor y otros miembros de la comunidad están siendo acusados y procesados en Managua por este delito. Y dicen los testimonios que leí hoy en la mañana, no, el pastor era intachable, era un hombre de Dios, era honesto, queridísimo aquí por la comunidad. Ok, ¿qué pasa? Cuando existen rituales
dentro de una religión, o sea, todas las religiones tienen un ritual, desde la más profesada en el mundo, el cristianismo, la musulmán, el judaísmo, y está cargada también de los valores que conlleva a esa estructura piramidal, a esa estructura de hombres que gobiernan, a esa estructura de hombres que llevan o dirigen esa cosa. Recordemos que son seres humanos que son líderes en su comunidad. O sea, no es cualquier ser humano, un ser humano que es líder en su comunidad y que de alguna manera ejerce una presión social en ella. Y recordemos lo que dije hace algunos minutos, buscar la felicidad o buscar la seguridad. Entonces, si vos por 10 años has sido el líder de esta comunidad y para mí representa una seguridad que esté Adolfo Pastrán como líder en la comunidad y de repente me quitan a Adolfo Pastrán, me quitan la única seguridad que yo tengo. Recordemos que en estos lugares, aquí se mezcla algo que es fuerte, un problema de seguridad. Y la seguridad en muchas de estas comunidades la ejerce un líder religioso, un líder comunitario. Vos quitas el líder comunitario y ahí la seguridad queda en riesgo. Y en riesgo te hablo abismales. Para entrar aquí a esta comunidad a trabajar, yo tuve una experiencia de 10 años trabajando con comunidades campesinas. Vos querías llegar a esa comunidad y que la gente asistiera a tu evento, hablabas con el líder religioso y el líder comunitario. Muchas veces era el mismo o eran parientes. Si no, vos no entrabas a esa comunidad. El poder que ejerce sobre la comunidad es increíble. Alguien dijo que yo llegaba a dar crédito y ese crédito venía del demonio y en esa comunidad me sacaron en Chinandega, en Los Genízaros, en Villanueva, hace 15 años. Alguien dijo, ese que viene, ese pelón es el diablo, no agarre reales. Anda comprando a las mujeres y se las va a llevar. Y yo llego con un discurso de género diciendo que la mitad del comité de crédito sean mujeres y la mitad sean varones. Dice, y quiere llevar a las mujeres, este es el diablo. Y a la comunidad nos costó entrar casi 3 años un programa campesino de beneficio y de desarrollo comunitario. O sea, el poder que ejerce el líder no es así nomás, porque a ellos les da cierta seguridad. Ahora, al verlo tras las rejas, al verlo por la televisión, al verlo que lo satanizan, la gente no está viendo si es culpable o no. Lo que están viendo es que le estás quitando al líder religioso, al líder que le da seguridad en su comunidad. Nosotros no le vamos a dar seguridad a esa gente. Quienes deberían de darla no tienen esa cobertura nacional. Entonces hay un problema de inseguridad y de felicidad. Tenemos un mensaje de un televidente, dice: si el presidente de las Asambleas de Dios dice que este señor no es pastor, ¿por qué le siguen diciendo pastor? Ahora en la Biblia no aparece que para sacar demonios hay que echarlos al fuego. Con el nombre de Dios los demonios huyen. Bueno, es que él es el que se dice pastor. Y allá hay una iglesia, ya voy a buscar el nombre, ¿cómo se llama? Esta iglesia, lo trae el Nuevo Diario esta mañana, en donde este señor tiene años de ser y tiene otro religioso superior arriba que lo respalda. Vamos a hacer una pausa y al regresar seguiremos abordando este tema. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años, Independiente. cambia el pastor su rebaño, y así como Imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer
tendré que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran seguir mandando mensajes. Quiero leer que Juan Gregorio Rocha Romero es este muchacho de 23 años que se dice que es pastor de la iglesia Cielo Divino, una cosa así. Y su jefe, su superior inmediato es el pastor Ismael Hernández de la iglesia Monte de los Olivos, con sede en Suclitigni, en Bonanza. Es decir, ahí había una estructura. Este muchacho no podía ejercer como pastor ahí si no tenía un superior, pero que la jerarquía o la autoridad de las asambleas de Dios diga que no tienen nada que ver, bueno, pero la comunidad lo reconocía. Exacto, esa es la parte que quisiera dar, una de las aristas que yo quisiera decir, uno de los tópicos. Los medios empiezan a hablar del supuesto pastor, está bien, porque no puedes calificarlo, ¿verdad? No tengo el certificado que diga que pasó por un seminario al menos 3 años estudiando teología, no tengo los documentos que lo acrediten como tal. La jerarquía de la iglesia dice que no es de ellos, pero es una forma de lavarse las manos. Si la comunidad dice en el reportaje, y si la comunidad dice que él era y lo reconoce como tal, era porque él ejercía esa función, ya sea que haya pasado o no haya pasado por un seminario, haya o no ha sido instruido por la iglesia, que la jerarquía hoy no lo conozca, eso es diferente. O sea, nadie quiere ser padre o madre de la derrota. Eso es una derrota moral, eso es una derrota espiritual para esta iglesia. Entonces, como hay una derrota de este tipo, nadie quiere ser padre ni madre de ahora de este pastor. Simplemente no era y él es un supuesto. Sí, pero mientras te estaba ejerciendo, te estaba cubriendo el lugar en esa comunidad. Y el problema es que la comunidad lo dice. O sea, no lo está diciendo Bismarck Ciero de Adolfo Pastrán. La comunidad lo reconoce como tal, que lleva 3 años sirviendo como líder espiritual. Ok, no lo llamemos pastor, pues, llamémoslo líder espiritual, que pertenece a una iglesia que está suscrita a Bonanza y está suscrita a las asambleas de Dios. Me llegó un mensaje ahorita y me dice, Bismarck, no pertenece a la Asamblea de Dios, por favor, desmentite. Yo no estoy diciendo que pertenece o no pertenece. Lo que digo es que lo que la comunidad está diciendo. Como sociólogo que tengo que decirte, la comunidad dice que él era el líder espiritual y que pertenecía a esa iglesia, eso no lo podemos negar. O sea, lo siento mucho, pues, el mensaje después de la iglesia, lo siento mucho, pero lo que dice la evidencia, lo que dice la sociedad, lo que dice la familia de los afectados, de los involucrados, tanto de los pastores, del supuesto pastor, pues, o del que ejercía de líder espiritual, voy a usar líder espiritual, pues no era pastor, era líder espiritual, hizo un ritual, se le salió del cauce ritual y cayó en delito, porque cuando la tira al barranco ya es delito. Automáticamente ahí hubo una premeditación. Todo rito es premeditado, es programado, preprogramado, se prepara con tiempo. Ahora, si esta señora la tuvieron 7 días, o no sé cuántos, retenida, amarrada en una casa, es porque hubo premeditación y alevosía con lo que se iba a hacer posteriormente. Claro. Yo insisto en preguntar, ¿dónde estaba el marido de Vilma Trujillo mientras ella la tuvieron detenida? Si él se quejó de que ella había cometido adulterio, se quejó con el pastor, le pidió al pastor que la castigara por eso la llevaron a la hoguera. Todo eso falta responder. Lo decía hace unos minutos, Adolfo, y fuera de cámara también te lo decía, el principal sospechoso para mí tiene que ser el marido. ¿Quién la acusó de adulterio? No fue la comunidad, fue el marido. Eso está, o sea, para que alguien a mí me acuse de un delito sexual, un delito con mi pareja, o de mi pareja o soy yo, o alguien ligado a la familia, o sea, no salió del aire, pues, no fue alguien de la comunidad que la acusó, y sea o sea, si hubo adulterio, no lo hace sola, primero. La difunta no lo hizo sola, si hubo adulterio. Aquí no estamos discutiendo si hubo o no hubo adulterio. Si se cree que el ritual se hizo por adulterio, ok, sigamos el ritual. Dice el líder espiritual, para no llamarlo pastor, y respetar la iglesia, pero el líder espiritual de una iglesia, él dice que es por adulterio. El adulterio
es considerado un delito dentro de la iglesia, pero es considerado por 2 personas, no por una. ¿Dónde está la segunda persona con la que cometió adulterio? Debería haber sido quemada junto a los 2, ¿verdad? Pero no fue así. Por machismo solo quemaron a la mujer, al hombre no. ¿Quién la acusó de adulterio ante la iglesia? Tuvo que haber sido el marido. Y el marido, ¿por qué no sale ni como víctima ni como victimario? O son víctimas o son victimarios. Aquí hay un delito y ante un delito aquí no hay grises, aquí o blanco o es negro. Incluso hasta cuando van a los juzgados de conciencia, están una bola negra o una bola blanca, no está en ninguna gris. O te condenan o te liberan. Y para mí aquí el espíritu tiene mucho que ver. 7 días fuera de la casa, 7 horas quemada en el fuego, 8 horas, tirada a un barranco, solo porque alguien lo vio. Si el cuerpo ha sido consumido por la llama, te apuesto que hubiera dicho que se desapareció divinamente y que ¡pum!, mágicamente se la llevaron. El Señor la purificó y se la llevó a los Se la llevó cielos. completamente y ni huesos quedaron porque todo se era quemado. Como no hubo tal efecto de ese ritual, se comete el dolo. O sea, tenemos que estar claro que un ritual es preprogramado, se prepara. Así como preparas un bautismo, así como preparas un matrimonio, así como preparas tu fiesta de cumpleaños, así como preparas la graduación, así como preparas un velorio, todo eso es preprogramado. Para un velorio tienes que buscar la caja, el cementerio, el cura, el pastor, esto y lo otro, o sea, y hay lugares que hasta matan animales y hacen fiestas y dan comida y todo. Eso está preprogramado, el ritual se preprogramó, y si ese ritual se preprogramó, estos líderes espirituales, hay que reconocerlo, son líderes espirituales de su comunidad, ejercen el elemento de seguridad y de felicidad en esa comunidad, que si es ignorante, no es ignorante, que si tiene educación, no tiene educación. Ayer una autoridad de este país dijo que lamentaba el hecho que había pasado en Rosita, y se debe que estamos en una sociedad atrasada. A eso iba porque sí hubo un caso más o menos parecido en el Rama, en Huanquí, después En la Grecia, en Chinandega. En la Grecia, en Chirandega, con el famoso rapto, que iba a venir el Señor y se lo iba a llevar a todos. Y ahora ocurre esto en Rosita y debe estar ocurriendo en otras partes de Nicaragua, hechos probablemente similares. ¿Qué es lo que está ocurriendo con un sector de la sociedad de Nicaragua que cree tan ciegamente en estos procedimientos? Ok. Nicaragua es una sociedad altamente creyente. Altamente creyente. En Nicaragua hay un nivel de religiosidad increíble. Fíjate que aquí hay un nivel de religiosidad que hasta los ateos creen en la religión. ¿Cómo es eso, mi Marciero? ¿Cómo no? Los ateos van de vacaciones en Semana Santa. Si yo fuese ateo, con todo respeto, no hago uso de las vacaciones. Bimar es un derecho laboral, sí, pero es un derecho laboral que proviene de un elemento religioso. Como estoy en contra de la religión, lo más seguro es que yo no celebre nada. Si usted es ateo y va de vacaciones en Semana Santa, usted está siendo parte del ritual religioso. Está gozando de ese ritual religioso. Y todo lo que lo beneficia a usted, que provenga de la religión, lo borra lo que usted está diciendo con la hecha que es ateo. Lo borra, Ricky. Así de sencillo, porque usted hace parte del ritual. Recordemos que el ritual, querramos o no, es una función sociológica, refuerza las estructuras sociales. Y a nosotros nos ha encantado que se refuercen las estructuras sociales. Las estructuras sociales en este país han sido reforzadas por los elementos religiosos. Eso nos conlleva a un alto problema de estereotipos. Cuando hablamos de estereotipos, estamos hablando de formas de pensar del hombre y de la mujer y del hombre. ¿Qué pasa? Ha habido que aquí nos asustamos cuando miramos a una mujer pastora. No hemos visto a una mujer sacerdotisa y nos escandalizamos y la queremos poner como diosa, la queremos poner porque es novedoso que exista eso, es novedosísimo, ¿verdad? Porque tenemos esa estructura social que te dice que no debe ser de esa manera. Recordemos que esto desempeña una función psicobiológica. El ser humano necesita de esa función psicobiológica. Y en Nicaragua tenemos unos niveles educativos, tenemos unos niveles culturales bastante bajos. Eso tenemos que reconocerlo. Yo tengo un lema que dice más educación, más inclusión. Menos educación va a haber menos inclusión. Menos inclusión dentro de esta estructura y de este desarrollo. Aquí vos te encontrás gente que con costo sabe leer,
con costo sabe escribir. Y leer es una función cerebral. Y si usted no lee, usted no está usando el cerebro, lo siento mucho. Leer es una función cerebral, porque cuando usted lee, usted está decodificando cada uno de los signos del lenguaje. Aquí existe un paralenguaje. El paralenguaje te va a llevar a un sometimiento. El paralenguaje te va a llevar a que seas parte de una estructura y que siempre estés en la base, en la parte plana, y no estés en la parte hacia arriba. En la parte hacia arriba ya hasta están elegidos y escogidos, y muchos se autollaman elegidos y escogidos. Ese es un problema más que de religiosidad, es un problema de falta de valores en esta sociedad. En Nicaragua faltan valores, en Nicaragua falta ese valor de unidad familiar. Si la unidad familiar existiese, no hubiese pasado el caso de la Vilma Trujillo, no hubiese pasado el caso de Doña Socorro en Guapí, no hubiese pasado el caso en la Grecia, no hubiese pasado un montón de casos de violencia que vive en este país. Pasa porque no hay valores familiares. Aquí se han roto los valores familiares, aquí se ha roto la familia. El ser humano, como individuo, se construye y construye su familia. Cuando usted no se construye, porque no se educa, no se prepara, no lee, usted no educa a su familia. Y si usted no educa a su familia, va a ser víctima de cualquier líder religioso. Sin haber pasado por un seminario, se autoproclama líder. Y líder religioso de todas las iglesias. Porque aquí también hay otros dirigentes religiosos, como sacerdotes, que han usado su autoridad para abusar menores de edad, por ejemplo. Ok. Arranqué diciendo dos elementos, felicidad y seguridad. Psicológicamente, el ser humano tiene que buscar esos dos elementos. Sociológicamente, busca dónde encontrarlo. No lo encuentra en la familia. El lugar más cercano es la comunidad. Y lo más parecido a la familia en la comunidad es la iglesia o las sectas. Líderes religiosos, sí, aquí han habido casos. El caso de Chinandega, ese Chinandega es famoso, con el padre Desi. Marco Desi. Aquí está la alta sociedad, gente que tiene dinero, mucho dinero, llegó a pagar a abogados internacionales que cobran $1,000 por día. Aquí hubo gente que pagó Eso fue cuando el padre Desi fue a vacacionar, un sacerdote italiano, se fue a Italia a vacacionar, allá tenía unos casos pendientes también por pederastia, lo acusaron, lo detuvieron y desde Nicaragua, gente rica, pagaba a los abogados para que lo defendieran en Italia, que lo pusieran en libertad y que regresara a Nicaragua, en donde también después surgieron casos de denuncia y todo eso está documentado. ¿Qué pasa? Hay yo tengo de amigo a un líder religioso, y si este amigo religioso tiene influencia, porque esa es la ventaja que tiene. O sea, el ser humano es de rituales, y si el que ejerce estos rituales es un líder religioso y es amigo mío, de alguna manera yo me beneficio, de alguna manera yo tengo un beneficio particular, porque me van a ver cerca de este líder religioso, cerca de este líder espiritual. Y si este líder espiritual, a su vez, ejerce cierto poder entre la estructura social y política del país, me da más rédito político y me da más rédito económico, porque me permite escalar en esa estructura socioeconómica. Siempre ha estado de la mano el poder político con el poder religioso, porque ambos son figuras, ambos son rituales. Desde el mismo momento cuando te juramentan, es un ritual. ¿Has visto el juramento para una autoridad política? Es un ritual, es casi religioso. Ponga la mano a la derecha aquí, ponga la mano en la Biblia, en la constitución política, en la ley, en lo que sea, acepta, promueve. O sea, todo eso es un ritual, está programado. La alta sociedad o la baja social, la estructura social que haya apoyado a un líder religioso es porque saca rédito de alguna manera, tiene ganancias, ya sea sociales, espirituales, según ellos, ¿verdad?, o política. Socialmente, el ser humano va a depender de una inanimación, va a depender de una ilusión, va a depender de un ser supremo, va a depender de una fuerza suprema. Sea usted religioso o no sea usted religioso, siempre anda buscando algo supremo, sobrenatural. El que es religioso, monoteísta, creemos en Dios y cree en un ser supremo. El que no cree en Dios, porque dice que es científico y cree en los astros, descubrieron 7 planetas similares a la Tierra, anda feliz
Andan felices, mis amigos, ahí lo pusieron, hay 7 planetas como la Tierra, y les pregunté, ¿cuándo nos vamos? Ay, imposible, Ismar, son 159.000 años y solo hay un vehículo y alcanzan 2, y estamos igual que los religiosos, le digo yo, en el rapto solo alcanzan 70.000 y viene una nave para 70.000, o sea, al final seguís creyendo en esa fuerza, en esa ilusión divina. Y también se cree en la cartomancia y en el horóscopo y en otro tipo de cosas. Vamos a hacer una pausa y regresaremos para escuchar las recomendaciones finales del doctor Bismarck Ciero. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Cambia Profesional. el clima con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como Imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa en el cierre o conclusión con el doctor sociólogo Bismarck Ciero. Me lleva a reflexionar todos sus comentarios y lo que hemos leído sobre este caso, es que somos en Nicaragua una sociedad muy permisiva, porque aquí hemos escuchado casos, y están documentados, no es hablar por hablar, de denuncias de un sacerdote que abusó a un menor de edad y la mamá le dice, usted quédese callado, usted no diga nada porque es que él es el sacerdote de la comarca. O un pastor evangélico que tiene un amorío con una feligresa de la comunidad y entonces es porque él es la autoridad allí y no puede él reclamarle a nadie absolutamente nada. ¿Por qué están ocurriendo todo este tipo de casos en que la gente hasta se deja quemar? Porque dice, uno de los argumentos que escuché ayer es que ella voluntariamente se entregó al fuego. Adolfo, hay 2 elementos que quisiera dejar claro, ¿verdad? Yo sé que el tiempo se nos fue tan rápido. Por un lado, hay una función sociológica de los rituales. Por un lado, se ejerce desde la familia. Desde la familia existe lo que los psicólogos, lo que los sociólogos llamamos el adultismo. El niño no puede decir nada, el adulto te lo dice y eso se empieza a replicar desde la casa a la calle. Es una autoridad, no le puedes decir nada. Es la autoridad, es la pirámide, está más arriba de nosotros. Se vuelve casi divino el líder espiritual, se vuelve casi divino el líder religioso, se vuelve casi divino el líder político, porque no lo puede, está arriba en esa estructura y no podemos, nosotros no estamos a ese nivel de él para criticarlo o para decir sus debilidades. Y si él tiene sus debilidades, sentite dichoso que vos viste esas debilidades que nadie más que vos las ha visto. Y como vos le viste la debilidad al líder religioso, quédate callado. El día de mañana vos puedes ser líder religioso. El día de mañana vos sos el escogido. Y además que nadie ha visto que solo abusó él de vos. Nadie más que vos. Sentite dichoso. Quédate callado. Porque el día de mañana vos vas a ser líder también. Y a vos no te va a gustar. Esa búsqueda insaciable del ser humano, en esa pirámide monoteísta,
lo está llevando a ocultar, y no solo pasa con los líderes religiosos, pasa con todos los fanatismos. Aquí si de repente pasa con un deportista, no voy a dar nombre, ya está más que documentado, de abuso sexual, pero como es una figura deportiva, ¿por qué lo vas a denigrar? Aquí ha pasado con figuras políticas, aquí ha pasado con figuras empresariales, aquí ha pasado con altos profesionales, pero como son personas que han escalado en la sociedad, esa pirámide no tienen que ser cuestionados, son divinizados. Ese es un problema de todos nuestros rituales. El ser humano se encuentra dividido en dos tendencias, entre la felicidad y la seguridad. Y cuando decimos que vivimos en un país seguro, entonces te relajas, es más seguro que el resto de Centroamérica. Antes morían 5, ahora mueren 20, pero los otros están muriendo 100. Qué feliz, nunca hemos llegado a 100, cuando lleguemos a 100 nos preocupamos. Qué rico, soy feliz si voy al parque, tengo wifi, tengo esto, tengo lo otro, ando la panza vacía, pero soy feliz, ¿verdad? Y de repente empezás a ver cosas que no existen, te perdés del tiempo, te perdés del espacio, perdés tu realidad y la terminas justificando. Que la muchacha haya ido por su propia voluntad a encerrarse y haya estado ahí, era un problema psiquiátrico que esa mujer tenía, era un problema de salud mental que esa mujer tenía y tenía que ser tratado como tal, pero fue tratado de la peor manera y ahí están los resultados. Permítame, doctor, 2 comentarios. Estoy viendo su programa y en sus comentarios, en vez de hablar de los disques pastores ignorantes que han hallado en la religión una fuente de negocio, usted saca a colación a los pocos casos de sacerdotes que han cometido errores. El problema en el campo es la ignorancia tanto de los que se autonombran pastores, que son unos oportunistas. Y tenemos otro mensaje, no siempre los ritos son producto de la ignorancia, también cuenta el oportunismo. Los judíos no son ignorantes, pero se consideran elegidos de Dios y por eso se han adueñado de los territorios palestinos y los bombardean sin que nadie haga nada y algunos andan hasta banderitas de Israel. Claro, es que los ritos no es ignorancia, al contrario. Los ritos son ejecutados, por eso lo dije, preprogramados. Un ignorante no puede preprogramar, jamás va a preprogramar. Quienes ejercen los rituales es gente que está preprogramada para ejercerlo, para manipular. A esta masa no le quiero llamar ignorante, con poca educación, con pocos valores. Si existe ignorante, existe manipulador. Porque si para manipular tiene que haber cierta ignorancia en el otro lado. O sea, no vas a manipular a alguien que es inteligente, no vas a manipular, que por conveniencia, sí, los ritos se hacen por conveniencia, tienes toda la razón, el que está poniendo ahí, tienes toda la razón. Hay un elemento clave, cuando te dicen, mencionaban a los judíos, que dice que es el pueblo escogido, es la segunda fuerza, dicen, a nivel de la religión en esos lados. ¿Y qué es lo que nos dice? Hay un ritual del ser humano que te dice que tenés que ser escogido. Solo los escogidos llegarán. Ahí viene una fuerza religiosa. Ahí viene. El detalle es que cuando ves la fuerza religiosa la confundís con la espiritualidad. Doctor, en un minuto, ¿cómo hacer entonces para evitar que gente con poca educación sea manipulada de esta forma, engañada, lo que sea? ¿Cómo hacemos para evitar que sigan ocurriendo este tipo de cosas en Nicaragua? Leer. Leer es una función cerebral. Si usted lee, su cerebro se está abriendo a la realidad, su cerebro se está viendo al tiempo, el espacio que usted está viviendo. Ahora, no vas a leer cualquier cosa desde que te encontres en la calle, puedes leerte las cartas, el esoterismo, lee sobre la cosa que vos querés entrar. Usted quiere pertenecer a una religión, pertenezca a esa religión, pero lea. Usted quiere pertenecer a un movimiento espiritual, lea. Usted quiere pertenecer a un movimiento religioso, lea. Usted quiere ser de un movimiento empresarial, lea. Usted quiere ser empresario, lea. Usted quiere ser buen hijo, lea. Usted quiere ser buen padre, lea al respecto. A nadie nos enseñan a ser ser humano, lo aprendemos en la vida y lo aprendemos leyendo. Cuando usted hace una función cerebral visual, auditiva y kinésica, porque hasta mover las palmas si lo lees con contexto, y si lo lees con computadora las estás moviendo. Estás usando 3 de los 5 sentidos del ser humano. Se te abre tu cerebro, se te abre el entendimiento. ¿Que es difícil? No, no es difícil. Simplemente usted pertenece a un movimiento religioso, lea 1 hora al día. Usted pertenece a un movimiento espiritual, lea 1 hora al día. Usted quiere ser profesional
de éxito, lea al menos 1 hora al día. Usted quiere ser empresario de éxito, lea al menos 1 hora al día. Usted no lee 1 hora al día, va a ser víctima de rituales y va a ser víctima de sujetos manipuladores, inescrupulosos, que usan la religión o usan la espiritualidad para someter a las personas. Doctor Bismarck Ciero, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana e ilustrarnos sobre esta situación. Tratamos de abordar todos los aspectos sin ofender a nadie, y usted crea en lo que usted crea conveniente que debe creer, y aquí nosotros respetamos todas las opiniones. Muchas gracias, nos vamos, nos veremos el próximo lunes, que tengan un feliz fin de semana. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Bolsa de Noticias.